¿Cómo está? Y que Dios les bendiga. Soy Mateo Kunz, uno de los profesores en el Seminario del Redentor, y hoy día seguimos con el curso La Iglesia y cómo plantarla. Vamos estudiando cómo formar nuevos pastores y la idea de formar nuevos pastores, que es algo tan importante. Realmente es la razón de ser, es francés, es el razón de ser por nuestra organización de misiones, es la razón de ser que tenemos en el seminario, realmente es nuestra meta y es esencial en plantar iglesias. Voy a leer 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. 2 Timoteo 2:2, que dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Nuevos pastores o nuevos maestros, nuevos cristianos que hacen ministerio, no necesita ser maestro o pastor para poder enseñar a otros. No necesita título, pero necesita hacerlo, y yo necesito capacitar gente para hacerlo. Es la razón de ser por ese curso. Nuevos pastores plantan nuevas iglesias. Eso es básico. Si quiero yo ver más iglesias en una ciudad, voy a empezar de hacer más maestros, más pastores, más evangelistas, porque ellos van a plantar las iglesias. Es el clave, es esencial. Nuevos pastores también van a ayudarle con su nueva iglesia. Si vas plantando una iglesia, va a querer más pastores contigo. No solo los que van a empezar contigo, si tienes un equipo, pero vas a querer más pastores del mismo grupo de creyentes nuevos que va a hacer, que va a unir y formar en una iglesia. Ellos van a hacer van a ayudar con el trabajo que va a crecer y crecer al crecer la iglesia. Con una iglesia más grande tendrá trabajo más grande. Y también formar nuevos pastores es un mandamiento de la Biblia. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es muy importante. ¿Y cómo debemos enseñar? Debemos enseñar al fin de que puedan enseñar los que están estudiando. Por ejemplo, con los videos que estoy haciendo ahora, ustedes también podrían compartir los videos con otros en la casa o en la iglesia, y con ellos podrían conversar y estudiar. Entonces, ese video es herramienta que podría usar para enseñar a otros. Pero también, si queremos gente que puede enseñar, necesitamos darles la oportunidad. Si nos preguntamos cómo podemos hacer nuevos maestros, eso es clave también. Necesitamos darles la oportunidad de probar la enseñanza o tratar de enseñar, porque nadie empieza como maestro muy capaz. Necesita practicar, como con fútbol o cualquier cosa, necesita practicar. Y como líderes en la iglesia necesitamos ayudar nuevos pastores en practicar. Necesitamos darles espacio. Si no quiere darles el domingo, puede darles otro culto. Domingo por la noche, sábado por la noche, miércoles, otras oportunidades. Y hay muchos grupos pequeños. Es un buen empiezo, pero no es suficiente. Van a querer enseñar más y más y necesita permitirlos. También una iglesia no necesita solo escuchar de un pastor. Permite a los nuevos pastores enseñar, darles oportunidades. Pero realmente, si queremos nuevos maestros,
necesitan ellos practicar autoenseñanza. Yo siempre digo que los que estudian son los líderes. Porque muchos dicen, yo quiero dirigir, yo quiero ser un líder, pero nunca quieren estudiar, nunca quieren crecer. Necesitan enseñar las ovejas como autoenseñar. Es básico. Oportunidad y autoenseñanza. Y hay muchas maneras, libros, videos, hay muchos. Pueden aprender. ¿Qué hacemos para impedir nuevos líderes? Porque muchas veces decimos, quiero nuevos líderes, pero no los tengo. Pero es usualmente nuestra culpa. Hay unas maneras. Primeramente, miedo. Miedo es lo básico. No damos la oportunidad fallar realmente. No damos la oportunidad probar los dones que tienen porque tenemos miedo. ¿Qué pasaría si ellos dicen algo mal? Necesitan la oportunidad o nunca vamos a saber. Y realmente los predicadores nuevos, los maestros nuevos, usualmente predican mal. Pero puede ayudarles con preparar el sermón, preparar la enseñanza. Puede ayudarles y escuchar lo que enseñan para decir después lo que era mal y lo que no. Y no necesitamos tener mucho miedo. Eso puede impedir nuevos líderes. También el quejar. Después de probar ese predicador, si decimos, qué mal, hiciste muy mal, no van a querer probar de nuevo. Necesitamos enfocarnos en lo que hicieron bien y después pueden mejorar. También podemos impedir la formación de nuevos pastores con la idea que el ministerio pastoral es algo profesional. Solo los profesionales lo hacen. Eso también es mentira. No hay profesionales. Todos somos ovejas. Unos de nosotros tenemos dones, más dones en esa área. Y eso es una bendición del Señor. Otros de nosotros hemos preparado mucho, pero de todos modos no hay profesionales en eso. No somos profesionales. Y realmente hay un libro, se llama Hermanos, no somos profesionales, escrito por John Piper, que podría leer, que es lindo. Y nos ayuda en saber que no somos profesionales y no necesitamos decir eso al rebaño, porque eso solo funciona para ganar gloria y para dar miedo a los nuevos pastores. Pero a veces no queremos nuevos líderes en nuestra iglesia. A veces no queremos eso. ¿Por qué? Porque somos orgullosos, porque somos egoístas. Realmente cada vez es por el pecado. Queremos ser el único. A veces queremos solo el control. Queremos manejar cómo va todo. Y con nuevos líderes vendrán nuevas ideas. Y no todos van a estar de acuerdo con lo nuestro. Está bien. Deje el control y permitir que nuevos líderes vengan. Pero al ver nuevos líderes necesitamos saber quién puede ser y quién no. Y por gracia Dios nos dio calificaciones muy claras en la Biblia. Y vamos a repasar las calificaciones de la Biblia muy rápido, pero hay libros escritos acerca de eso. Y puede estudiar mucho más. Y realmente como tarea, yo quiero que lea lentamente las calificaciones de los obispos o ancianos o pastores para ver cómo soy. ¿Soy como la Biblia dice que deba ser? Eso vale la pena estudiar. Primeramente, vamos a estudiar 1 Pedro 5,
1 Pedro capítulo 5, versículo 1 y 2. La Biblia dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, Pedro está escribiendo, yo, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. ¿Qué está rogando? Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. Hermanos, podemos obligar hombres a ser pastores. Hay maneras. Es posible. Podríamos poner presión social. Podríamos dar vergüenza a los que dicen, no quiero ser un pastor. O podríamos forzarlos en otras maneras, pero no es sabio. No es sabio obligar líderes, no es sabio tratar de manipular líderes por unas razones. Primeramente es pecado, pero también que un líder sin el afán de servir no va a servir. Y la iglesia no va a funcionar muy bien. Y dice aquí que el pastor no debe tener ambición de dinero. Es muy importante saber eso, el no tener ambición de dinero, por unas razones. Primeramente, el pastor podría llegar a robar de Dios, podría llegar a robar de la iglesia. Y eso no siempre es ilegal. Hay muchos pastores que roban en maneras legales, como siempre pidiendo dinero de la iglesia. No están predicando toda la Biblia, solo las partes que habla de dinero, porque su enfoque es dinero, porque tienen ambición de dinero y están robando de Dios. También, ese deseo o ambición de dinero no nos da la fuerza necesaria. Necesitamos mucha fortaleza para ser pastor y mi ambición de dinero no va a funcionar. Y una de las razones es que no hay mucho dinero en ser pastor usualmente. Como yo dije, hay ladrones, charlatanes, que buscan dinero y lo encuentran. Eso pasa, pero usualmente en el ministerio no hay dinero como en el mundo. En el mundo va a poder ganar mucho más. Entonces, si quieres dinero, si eso es la meta de tu vida, no debes seguir en el camino pastoral, porque no funciona. Pero dice que los que quieren ser pastor, y realmente dice no debe obligar, debe querer ser pastor. ¿Y por qué? Porque ser un pastor no es fácil. No es fácil. Entonces, si quieres ser un pastor, eso va a ayudarte cuando su trabajo no es tan fácil. Y no es glorioso. Unos están mirando al pastor el domingo. Están mirándole predicar y están pensando, qué glorioso, mira su trabajo. Pero eso solo es una hora durante la semana. Y después, muchos van a venir quejando acerca del sermón, quejando de otras cosas. Durante la semana, el pastor tiene que caminar con las ovejas en los dolores de la vida. Necesitan ver familias rotas, necesitan ver jóvenes destruyendo la vida, necesitan ver todo eso y predicar la verdad cuando no es fácil. Eso no es un llamamiento glorioso, pero vale. Y Dios da ese afán a unos, ese deseo a unos. Y si tiene, qué bueno. Y realmente necesitas saber lo que Dios quiere de los líderes. Él quiere que sirvan. Él quiere siervos. En una manera específica, pero debemos reconocer que el trabajo del pastor es servir.
Y las calificaciones, como yo dije, están escritos muy claro en 2 capítulos en la Biblia. Primeramente, 1 Timoteo 3. 1 Timoteo capítulo 3 tiene calificaciones. También Tito 1, capítulo 1. Pero son tan similares, entonces vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 7 hoy para estudiar las calificaciones. Puede leer los dos, pero como yo dije, son tan similares. Lo interesante en las calificaciones es que no dice o no tiene leer la Biblia. No es una de las calificaciones, no tiene orar. Realmente describe un hombre bueno, un buen hombre, de que todo el mundo diría, ese es un buen hombre. No es algo tan religioso, realmente es muy común. Y no es algo diferente que un cristiano debe ser. Realmente es muy básico. No dice que uno debe tener título de la universidad de la Biblia, del seminario. No dice que uno debe tener éxito en el negocio. Y debemos tener cuidado con añadir calificaciones que la Biblia no da. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Eso es un pastor. Y vamos a ver. 1 Timoteo 3, 1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Si alguno desea ser obispo, no es mal desear. Realmente, como hemos leído en 1 Pedro, es muy importante desear. Si no desea ser pastor, no sea pastor. No lo haga. Porque es importante desear ser, aspirar. Y muchas veces yo oigo pastores diciendo, necesita dejar de desear cosas. Como solteras, necesita de dejar de desear un esposo. Y después de dejar de desear un esposo, Dios va a dárlelo. Pero no va a quererlo, porque habías dejado de desear ese esposo. Eso no tiene sentido. Realmente deseo es la fuerza más poderosa del mundo. Yo hago todo lo que hago porque deseo hacerlo. Y mis deseos son fuertes. Y por eso, si quiero luchar contra un pecado, necesito desear algo más. Y cada vez en la Biblia vemos cosas así. Por ejemplo, hay un ladrón aquí, robando de la gente. Y Dios no dice solo dejes de robar. Él dice trabajar para poder dar a los que no tienen mucho. Y realmente, si eres ladrón, no puede parar de ser ladrón solo. La única manera es empezar de trabajar y dar a los con necesidades. Y necesitamos cambiar nuestros deseos para poder obedecer al Señor. Y si yo deseo dar a los con necesidades, eso va a ayudarme a no ser un ladrón. Y hay muchos ejemplos así, pero es muy importante desear ser un pastor si va a ser un pastor. Versículo 2 dice, así que el obispo, yo usé pastor, pero obispo también, así que el obispo debe ser intachable. No oigo esa palabra frecuentemente en conversaciones, pero quiero decirles que intachable no significa aquí perfecto. Porque, ¿cómo puedo saber eso? Porque es imposible ser perfecto. Solo Jesús es perfecto. Pero intachable está explicado en los versículos que sigan. Empieza diciendo necesita ser intachable y después va explicando cómo ser intachable. Entonces, una manera es
todavía en versículo 2, él necesita ser un esposo de una sola mujer. Y ya hay discusiones acerca de eso. Primeramente hay unos que dicen, eso solo habla de poligamia, que los que tienen muchas esposas. Y obviamente no debemos tener eso, pero habla más que eso. Poligamia no está bien. Entonces, si tienes más que una esposa, no debe ser un pastor. Necesita arreglar la vida antes. Otros dicen, uno no puede ser divorciado. Si un hombre tenía una esposa y ahora se fue, él es divorciado y él tiene otra esposa, él puede pastorear. Es muy importante investigar esto. Y hay diferentes opiniones. Mi opinión es que depende en la situación. Cómo se separó. Si él era un hombre y la mujer salió porque él se convirtió en cristiano y ella no quería estar casado con un cristiano, la Biblia dice que eso es un divorcio justo. Él se fue, él no tiene nada, pero es libre, dice la Biblia. Entonces él se casa con otra mujer fiel. Y ahora está casado con esa mujer. Ahora, ¿él es un hombre de una sola mujer? ¿O es esposo de una sola mujer? Sí, ahora es. Y realmente es muy clave, importante ver que las calificaciones son presentes. No dice que ese hombre necesita haber sido intachable toda la vida desde ser niño, porque no hay gente así. No es que un hombre era un hombre de más que una sola mujer en la historia. Ese pasaje habla de calificaciones actuales, cómo está ahora. Entonces dice que es un hombre de una sola mujer, pero ¿qué pasa con los solteros? ¿Eso significa que necesita ser casado? Yo diría que no. Hay unos que dicen el opuesto, pero Pablo no era casado. Jesús no era casado. Timoteo, quien era obispo, tampoco tenía esposa. Tenemos ejemplos. También si usamos ese tipo de hermenéutica, un pastor necesitaría tener una casa también para ser hospitalario. Y él necesitaría tener niños también para manejarlos bien, porque son calificaciones que vienen luego. Entonces, si un hombre necesita ser casado, él también necesita una casa y también necesita niños. Lo que Pablo y Jesús no tenían, ninguno de esos. Una esposa, niños, casa, nada. Realmente necesitamos ver la actitud, el corazón de esa persona. Hay un tipo de moralidad, se llama externalismo, que siempre está enfocado en lo externo. Y los fariseos se comportaban así y podemos caer en esa equivocación pensando que un hombre necesita una esposa para ser calificado como un pastor. No necesita. Pero él necesita una actitud de un hombre que tiene una sola mujer. Entonces, si tienes un hombre que está mirando a otras mujeres, siempre esa mujer, no está calificado. Y hay maneras de tener otra mujer y no estar casada con otra mujer. Si un pastor está casada con una mujer, pero siempre está mirando a los demás, tal vez no debe ser un pastor. Depende en qué está haciendo. Necesita ser un hombre puro, una sola mujer.
El siguiente dice, moderado y sensato. Eso significa, y también en Tito dice disciplinado, no dice aquí en 1 Timoteo, pero en Tito dice disciplinado, que viene con moderado y sensato. Eso significa que no es extremo. No dice, vamos a hacer eso rápidamente y ya va. Él puede pensar sin estar controlado por las emociones y él puede hacer cosas que duran mucho tiempo. Hay mucho trabajo que solo puede hacer con moderación y con disciplina. No puede caminar desde aquí hasta los Estados Unidos en un día. Necesita moderación y disciplina, pero con moderación y disciplina puede hacerlo. Y con moderación y disciplina puede guiar la iglesia muy bien. Necesita un hombre que puede hacer cosas así. Muchos pastores solo están pensando en lo que pueden hacer en 2 años o 3 años, pero necesitan empezar de pensar en lo que pueden hacer en 5, 10, 15 años. Moderación, disciplina. Necesita ser respetable. Parece obvio, pero no siempre es. Porque a veces pensamos en hombres religiosos como alguien especial. Y les damos espacio no ser respetable. Hay una idea de unción, que alguien hizo a ese hombre muy especial y por eso no tiene mucho respeto, pero es un hombre con unción. No tiene sentido. La Biblia dice necesita ser respetable. Si quieres ser un pastor, necesita ser respetable. Y si un pastor empezó respetable, pero cambió, no debe seguir como pastor. Como yo dije, las calificaciones son actuales. ¿Cómo está ahora? Hay pastores en la sierra que tiene esposa y luego y se hicieron pastor. Y luego encontró otra mujer. Ahora no es un hombre de una sola mujer. Pero la iglesia dice, ya es pastor. Él tiene la unción. No es pastor porque la Biblia dice no está calificado. Despídalo. Eso es. Necesita ser hospitalario. Muy importante. Pero es importante saber qué significa hospitalario. Y la palabra griega habla de extraños y extranjeros, no de amigos ni hermanos. Ese hombre debe amar los extraños. Muy importante. Necesita ser capaz de enseñar. Solo hay 2 calificaciones que habla de las habilidades y eso es el principio. Él necesita poder enseñar para ser un pastor. Si es un buen hombre pero no puede enseñar, puede ser diácono pero no puede ser pastor. Eso no significa que él tiene que predicar. Hay otras maneras de enseñar. Grupos pequeños, él puede evangelizar, puede discipular, pero tiene que poder enseñar. Y si alguien quiere enseñar, primeramente tiene que saber para poder compartir lo que él sepa. Hay muchos que quieren enseñar pero no saben nada. Nunca habían estudiado, no quieren estudiar y no deben enseñar. Para poder enseñar necesita saber. Es básico, un pastor tiene que saber para poder enseñar. Versículo 3 de 1 Timoteo 3 dice, no debe ser borracho. Eso no significa que no puede tomar vino, como todos los discípulos hicieron, como Jesús hizo vino en Juan capítulo 2. Y como Pablo le dijo a Timoteo tomar vino por el estómago, eso no significa que uno no puede tomar alcohol, pero no puede ser borracho. Es claro. Y no solo el alcohol puede hacerle borracho. Drogas y otras cosas pueden hacerle borracho y un pastor no debe ser así. Ni pendenciero o ofensivo, iracundo, algo así.
Eso no es ser maduro y no gana gente con ser pendenciero. Es el opuesto de ser sensato o amable. Entonces no debe ser un hombre así. Unos ven hombres iracundos como son muy espirituales, que pueden luchar por la verdad, pero no pueden ser pastores, porque un pastor no es pendenciero, ni amigo del dinero. Hay muchos peligros de eso que ya hemos hablado, pero no debe ser un amigo del dinero porque van a empezar a robar de la iglesia o enseñar solo del dinero o van a salir de ser pastor porque pastores no tienen mucho dinero, pastores fieles. Sino amable y apacible. Es difícil, muy difícil seguir un hombre pendenciero y iracundo. Queremos un hombre amable y apacible. Y un hombre amable puede pedirme hacer cosas difíciles en el nombre de Jesús y voy a seguirle. Un pastor debe ser amable y apacible. Versículo 4 dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Eso es el segundo de las calificaciones que son de las habilidades. El poder gobernar. Hay dos habilidades, enseñar y gobernar o dirigir o ser líder. Y los dos son los dos trabajos del anciano. La familia es una prueba. Si podemos gobernar bien en la familia, podemos gobernar bien en la iglesia. Y hay muchos pastores que tienen familias rotas y no deben ser pastores, deben parar para arreglar la familia antes y seguir pastoreando. Como yo dije antes, eso no significa que uno tiene que tener una familia, tiene que tener niños, no. Pero es una buena prueba y realmente es muy duro, es más difícil que guiar un negocio, es mucho más difícil. Y si un hombre no puede manejar los niños, no puede manejar la iglesia. Y no diría que necesita tener una familia, pero es una buena práctica. Y a veces hay gente que dice los niños tienen que ser creyentes. En versículo 4 de 1 Timoteo dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Pero en Tito, en la nueva versión internacional, dice, los niños deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Y yo digo que sea una traducción mala, porque creyentes viene de pistos en griego, que puede ser creyente o fiel. Y como aquí dice, los niños deben ser, si diría fiel, sería muy claro, porque después hay una explicación de lo que significa. Los niños deben ser creyentes o fiel y después explica libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. Y realmente cabe mucho mejor la palabra fiel que creyente, pero también eso sería arminianismo, que es muy mal, decir que los niños del pastor necesitan ser creyentes, porque eso significaría que el pastor puede hacerlos creyentes, puede forzarlos a creer, que es imposible. Realmente va en contra del evangelio. Un pastor no puede forzar a los niños a ser creyentes. Es imposible, pero puede guiar, dirigir la familia muy bien y hacer a los niños obedecer. Y también si está buscando un pastor por la iglesia y hay un pastor que tiene niños obediencia
obedientes, pero no tienen sonrisa nunca, no tienen personalidad, sepa que ese hombre va a guiar la iglesia así, va a sacar el gozo. Si, si quieres conocer un pastor, ve a los niños, cómo viven. ¿Tienen gozo? ¿Tienen vidas espirituales? ¿Son obedientes? Eso va a enseñarle acerca del pastor. Versículo 6 dice, no debe ser un recién convertido. Tito no tiene eso, pero dice, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. La pregunta así es, ¿qué significa recién? Y es muy importante ver que Tito no tenía esa calificación porque la iglesia en Creta, a quien Tito era un pastor, no tenía creyentes con mucho tiempo de creer. No había gente excepto los recién convertidos. Entonces, no tenían la oportunidad de decir, no necesita ser recién convertido. Y siempre debemos pensar en qué significa recién. Porque con una iglesia con 100 años de edad, un recién convertido tal vez necesita ser un hombre de 30 años de creer. Pero en una iglesia nueva, tal vez un recién convertido sería un hombre con solo 1 año y quería un hombre de 2 años. Hay un espacio aquí, pero lo que queremos parar o evitar es el orgullo que hizo caer el diablo mismo. Versículo 7 dice, se requiere además que hablan bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Hay unos religiosos que molesta todo el mundo, fundamentalistas y gente iracunda o solo molestoso. No es por ser tan santo, como yo dije, ser muy... Obviamente un hombre que solo quiere ganar un argumento, eso no es tan santo. Los hombres intachables les cae bien los incrédulos. No significa que sea mundano, pero les cae bien los incrédulos. Si el mundo no le gusta a ese hombre, no debe ser un pastor, porque hay una razón. Si el mundo no le gusta a ese hombre por ser un hombre pacífico y fiel, eso no va a pasar. Realmente, hasta los enemigos de Jesús dijeron, era un hombre chévere. Ahora, los que no son cristianos dicen que Jesús tenía una buena vida. También debemos tener, como cristianos, especialmente como líderes. Entonces, como un repaso, las características son más de morales de habilidades. Obviamente, es mucho más su carácter que sus capacidades. Y hay 2 características de habilidad: enseñar y gobernar. Eso es lo que hace un anciano. Y un anciano no necesita ser casado, pero sería una buena prueba. Y los niños no necesitan ser creyentes, pero necesitan ser respetables. Y a veces un pastor tiene niños respetables, pero al cambiarse y vivir en su propia vida, ahora no son. Y eso no importa, porque el pastor tampoco puede dirigir los niños que viven su propia vida, solo los que están viviendo con él. Y no debe ser borracho, pero no significa que no puede tomar un vaso de vino. Y para hacer todo eso, ¿cómo podemos conocer el carácter de un hombre que quiere ser un pastor? ¿Es suficiente invitarlo a predicar en nuestra iglesia? ¿Es suficiente ver su título del seminario? No. Necesitamos vivir con hombres así. Y entonces, si queremos formar nuevos pastores, deben venir
de nuestra propia iglesia. Es la manera en que podemos ver la vida de ellos. Por eso, el seminario no da títulos de pastor. No puede ser un pastor por un título. Necesita venir y vivir conmigo antes de que yo pueda decir, ese hombre merece ser un pastor. Y no es que solo el profesor o el pastor dice eso. Toda la iglesia necesita decir, ese es un hombre intachable y queremos que sea un pastor. Y rápidamente, antes de empezar, quiero tocar el tema de mujeres. Obviamente dice 1 Timoteo 3 que es un hombre de una sola mujer. Pero no es suficiente con eso decir que no puede ser mujeres. Por ejemplo, Miriam en Éxodo 15 cantó al Señor. En 1 Samuel 2, Hannah pidió a Dios públicamente. En Lucas capítulo 1 y 2, Elizabeth y Ana, ambos profetizaban sobre la venida de Jesús. Mujeres haciendo el ministerio. En 1 Corintios 12, la Escritura permite enseñanza ocasional y personal por oración y profetizar con mujeres. Y también en Hechos 18 vemos charlas como Priscila y Aquila hizo con Apolos. Entonces hay mujeres haciendo el ministerio. Pero porque muchos están diciendo que mujeres no pueden ser pastores, realmente viene de 1 Timoteo 2:12. Porque 1 Timoteo y Tito nos ayudan en organizar la iglesia. Tienen más que todo acerca de la organización de las iglesias. Y dice en 1 Timoteo 2:12 que no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. El contexto aquí es la carta que habla acerca de cómo manejar la iglesia. Las mujeres no deben enseñar ni tener autoridad sobre los hombres. ¿Cuáles son los dos trabajos de un pastor? Enseñar y gobernar, tener autoridad. Y dice aquí, la mujer no debe enseñar a los hombres, ni gobernar los hombres. ¿Qué es ser un pastor? Y hay muchos argumentos en favor de tener mujeres como pastoras, como ellos tienen la habilidad. Y no digo nada en contra, ellos tienen la habilidad, pueden enseñar, pueden hacer el ministerio, pero la Biblia dice que ellos no deben hacerlo a los hombres. Pero dicen los hombres no lo harán, y yo estoy de acuerdo, pero la Biblia dice que las mujeres no deben hacerlo a los hombres, especialmente porque hombres son perezosos, y si las mujeres lo hacen, los hombres van a decir, basta, sí pueden, porque son perezosos y no van a hacer lo que deben hacer. Unos dicen, Pablo solo dijo eso porque había mujeres falsas maestras en Efesio. Y por eso dijo que las mujeres no deben enseñar. Pero, ¿por qué solo dijo a los hombres? Porque Pablo obviamente dijo que las mujeres no solo pueden enseñar mujeres y niños, que deben enseñar mujeres y niños. Solo es que las mujeres no pueden enseñar ni gobernar hombres. ¿Y por qué queremos permitir mujeres falsas maestras enseñar niños y otras mujeres? Eso no tiene sentido. No, eso no es la situación. La situación es que hay mujeres tan inteligentes, tan hábiles, pero Dios tiene un orden que puso en el mundo. Y ese orden puso el hombre con autoridad sobre la mujer, no por ser más inteligente ni mejor de ninguna manera, pero es el orden que Él puso en el mundo para mostrar algo que no podemos entender totalmente, pero el Padre es igual con el Hijo, pero el Hijo se sometió al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y eso no significa que Jesús
es menos que el Padre. No, son iguales, pero Jesús se sometió bajo el Padre. Y aquí en la iglesia tenemos mujeres sometiéndose bajo los hombres. No porque no son iguales, no porque los hombres son mejores, pero porque Dios hizo el mundo con el orden. Y vamos a seguirlo porque Dios es más sabio que nosotros. Yo sé que no sé suficiente, el tema que yo toqué hoy es grande. Hay mucho más que podríamos saber, pero quiero que piense en las características de los líderes, de los pastores, y cómo ustedes pueden tener las características línea por línea, diciendo, ¿soy borracho o no? ¿Soy hombre de una sola mujer o no? ¿Soy intachable o no? Y quiero que pase tiempo pensando así y tratando de cambiar lo que necesita cambiar. Y la pregunta que necesita contestar por el curso para ganar crédito es muy fácil y simple. ¿Quieres ser un pastor? ¿Tiene ese deseo? ¿Aspira así? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o no? Porque es lo básico. El querer ser pastor es lo básico. ¿Y si no va a ser un pastor? ¿Por qué? ¿Y si va a ser un pastor? ¿Por qué? Es muy importante saber los deseos que tenemos y por qué tenemos. Que Dios les bendiga.